en una planta que se encarga de tratar desechos, sean estos de las plantas, de los desechos, un momentito, ¿entendido? De los desechos urbanos, domésticos y de todo el sistema de alcantarillado de una ciudad, ¿no? Sí me gustaría escuchar alguna opinión, alguna observación, algo que les haya llamado más la atención acerca de este video, para ya después entrar nuevamente en lo que nos quedamos el día de ayer y empezar con el segundo tema, que básicamente habla sobre los controles o los parámetros que se realizan, sean estos físicos, químicos o microbiológicos dentro de una planta. En el video, si ustedes estuvieron atentos, también se puede observar los análisis que hacen en el laboratorio, ¿no? Entonces sí me gustaría la participación de ustedes, quizás 2 o 3 personas que se animen a participar, mientras yo voy a compartirles una imagen también que me gustaría que prestaran atención, ¿ok? Ok, me confirman si se está presentando la imagen. Sí, sí se observa bien. Ok, algo que les gustaría acotar, algo que les gustaría mencionar acerca del video, ¿qué tal les pareció? Los participantes que tienen la oportunidad de trabajar en una planta de agua residual, ¿qué opinión tienen acerca del video que acabamos de ver a continuación? Muy buenas noches, compañeros, Buenas ingeniero. noches. Cabe recalcar que en toda planta de tratamiento de aguas residuales es importante tener la barrera de árboles, ya que eso nos ayuda bastante a mitigar lo que son los olores. En este caso, como se ve en el video, ayuda también al ecosistema propio de la zona, ¿no? Así es. Entonces, es muy extenso. Vi que esa planta de tratamiento es bastante extensa. Así es. Y ahorita les voy a mostrar una imagen panorámica para que vean. Aquí en la imagen que les estoy presentando eh, está explicado el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de Puerto Viejo, ¿no? Entonces tenemos en el punto número 1, no sé, voy a tratar de hacer un zoom para que ustedes observen y me dicen si es que pueden ver bien, si se puede leer o no se puede leer, si se puede apreciar correctamente. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, tenemos como punto número 1 que las aguas residuales viajan a través de las estaciones de bombeo y los colectores principales, ¿no? Este básicamente sería el sistema, llamémoslo así, un sistema unitario de recolección de las aguas residuales, ¿no? Estas llegan a una cámara de desbaste en el punto 2, ¿no? Ya, justamente en lo que hablábamos ayer, nos quedamos en esa parte, ¿no? En la parte del desbaste, que ya también vamos a presentar en las diapositivas, ¿no? Retiene los materiales sólidos, no orgánicos, que después se botan a la basura, al relleno sanitario, o dependiendo del tratamiento que tenga la planta, ¿no? Específicamente, estos son, en esta planta, pues se llevan al relleno sanitario del Cantón Puerto Viejo, ¿no? Luego de esta cámara de desbaste pasa a lo que son las lagunas aireadas, ¿no? Estas lagunas aireadas, su nombre radica debido a que tienen unos aeradores que inyectan oxígeno en estas lagunas. Como pueden ver, la planta de Puerto Viejo tiene 2 lagunas, ¿no? Esto le permite
a esta planta a que le pueda dar mantenimiento o que pueda tener un plan de mantenimiento, que también es importantísimo mencionar en este curso, un plan de mantenimiento para que los aireadores puedan tener una eficiencia correcta, ¿no? Entonces, los aireadores inyectan aire al agua con lodo, agitándola y mezclándola con otro lodo que contiene la laguna, ¿no? Entonces, esta es la función de la primer laguna o las lagunas aireadas que tenemos aquí, ¿no? Eh, la, las dimensiones de estas lagunas, pues se encuentran, son dos, están de forma paralela, como pueden observar, tienen una profundidad de 4.4 metros y el tiempo de retención, ¿okay? El tiempo de retención, este es otra terminología que debemos también tener en cuenta nosotros, ¿okay? El tiempo de retención, es decir, eh, el tiempo que demora el agua en ingresar a esta laguna airada y salir hacia el siguiente proceso, ¿no? El tiempo de retención está en 2.76 días, ¿ok? De cada laguna. Tiene una eficiencia del 94%, ¿ok? Estas lagunas aireadas tienen un total de aireadores de 6 aireadores en cada laguna. ¿Ok? 6 aireadores en cada laguna. Una vez que ha pasado este tiempo, pues nos dirigimos a la laguna facultativa, ¿no? El punto 4. Todos estos puntos que nosotros vamos a ver aquí se resumen en el contenido diario que nosotros vamos a ir viendo poco a poco en estos días, ¿no? Pero me parece muy interesante, me parece muy didáctico el presentar este sistema porque nos da una idea de lo que nosotros queremos lograr, de lo que nosotros queremos aprender y cumplir con el objetivo de este curso, ¿no? Tenemos lo que es la laguna facultativa. En esta laguna se almacenan y asimilan los sólidos biológicos producidos por las lagunas aeradas, ¿no? Una vez que esta laguna cumple su función, se dirige hacia la laguna de maduración, ¿no? En esta etapa, ¿qué creen? A ver, en la laguna de maduración, en esta etapa de aquí, em, ¿qué aparecían? ¿Qué otros elementos aparecían? En esta laguna de maduración también, como mencionaba el compañero, decía que se encontraba la línea de vegetación, ¿no? Y eso daba lugar a qué cosa, a los animales, ¿no? A la presencia de aves, a la presencia de patos, a la presencia de, incluso hasta de iguanas, ¿no? Entonces, a estas unidades no llegan sólidos biológicos que no sean algas unicelulares y prácticamente no acumulan lodos, de modo que no es necesaria su limpieza o su mantenimiento. La dimensión que tiene esta laguna de maduración tiene una profundidad de 1.77 metros y un tiempo de retención de 4.32 días para realizar la descarga, ¿no? Para realizar la descarga. Me olvidaba también que en la laguna facultativa, pues tenemos una profundidad de 1.85 metros y tiene un tiempo de retención de 5.71 días, ¿no? Muy bien, entonces de ahí lo que nosotros realizamos una vez que pasa este tiempo en la laguna de maduración, pues se hace lo que es la descarga al río. Obviamente, antes de hacer estas descargas el efluente, al río, que en este caso vendría a ser el río Puerto Viejo, ¿ok? El río Puerto Viejo, se hacen los controles previos en el laboratorio que tiene la la planta de aguas residuales, ¿no? Ahora les quiero presentar una imagen tomada de un dron de cómo se ve la planta y también qué consideraciones ustedes tienen o qué curiosidades les surgen al momento de ver esta imagen, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo
que quieran mencionar o acotar en esta imagen? ¿Estamos bien con la recepción del audio? Sí, ingeniero. Ingeniero, en la Sí. laguna facultativa, los lodos que se acumulan ahí, su disposición final, Ya, la ¿dónde sería? disposición final no está, están mezclándolo y están utilizando también para lo que es el tema de la vegetación de los árboles, lo están utilizando. Material orgánico. Sí, como material orgánico, como abono. Mm, previo tratamiento. Exacto, previo tratamiento. Un segundito. Vamos a colocar, a presentar esta imagen de aquí. Disculpe, ingeniero. Dígame. Sí, buenas noches, disculpe. Buenas ¿Todas noches. estas EDAR tienen el mismo tipo de distribución, de funcionamiento, o hay unas que tienen más lagunas o otros procedimientos tal vez? A ver, hay que tener en cuenta que mm, los sistemas básicos se forman de esta manera, ¿no? Pero nosotros también debemos primero tener una proyección y una caracterización del agua que vamos a tratar, ¿no? Si ustedes se fijan, dice tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿ok? Entonces, esta planta fue diseñada única y exclusivamente para tratar las aguas domésticas de el casco urbano de la ciudad. ¿Ok? Del casco urbano de la ciudad. ¿Ok? Entonces, fue planteada, eh, fue realizada por un paso lateral, ¿no? De pronto, no sé si ustedes ubican la ciudad de Puerto Viejo y de pronto conocen el paso lateral, pues ustedes se dan cuenta que esta planta fue construida en el paso lateral sin considerar el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces vemos, ¿me confirman si están observando la imagen? Y se observa. Sí. Entonces vemos cómo se ven las dos lagunas aireadas, ¿no? Justo ahí se ve cómo está burbujeando el agua, ¿ok? De ahí viene lo que es la laguna facultativa y la laguna de maduración y después se realiza la descarga, ¿no? Entonces ven el gran espejo de agua y también la vegetación que se encuentra al lado, ¿ok? Tenemos nosotros en esta planta, justamente al cruzar la calle ya hay casas, ¿no? Esta zona donde hay casas, no sé si ustedes ven el redondel, en la parte eh, que sigue del redondel tenemos urbanizaciones, ¿ok? Urbanizaciones. Entonces, esto era lo que yo les quería enseñar, lo que les quería mostrar a ustedes, para que tengan un poco más de vista real de lo que estamos tratando, ¿no? Hemos visto muchas imágenes en las diapositivas, pero una imagen real pues nos ayuda muchísimo más a afianzar esos conocimientos, a afianzar eh, esos conceptos y esas nociones que estamos viendo aquí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de la imagen? Si no, voy a compartir las diapositivas con las que nos quedamos la clase el día anterior, el día de ayer.
Aquí nos quedamos el día de ayer, ¿no? Por efecto, por honor al tiempo, pues tuvimos que parar. Entonces, como observan, tenemos los tratamientos preliminares, ¿no? Lo que es el desbaste o el cribado, ¿no? Que ya también lo pudimos observar en la imagen que presentamos inicialmente. La función de este proceso físico, es eliminar los sólidos más grandes, ¿no? Eliminar sólidos más grandes. Estos pueden ser, se pueden colocar de forma paralela y pueden haber rejas gruesas que permitan o que tengan una separación de 4 y 10 centímetros. También se puede tener separaciones de 1 pulgada. Y las rejas de desbaste medio pues bordean entre los 2 y 4 centímetros. ¿Okay? Este tratamiento o este pretratamiento no tiene la eficiencia de remover el DBO, ¿no? La demanda bioquímica de oxígeno y los sólidos totales suspendidos, ¿no? Es importante también mencionar que el mantenimiento o la limpieza de estas rejillas o de estas cribas va a influir directamente con la velocidad y el caudal al que ingresan al siguiente tratamiento, al posterior tratamiento, ¿no? Debemos también mencionar que por efectos del proceso, por efectos de- del diagrama o del flujo en el que va el agua, pues las cribas empiezan a taparse y el mismo caudal de entrada o la misma velocidad de entrada no va a ser igual que la misma velocidad de salida al momento de que sale o atraviesa la criba, ¿no? Y es también un tema importante a considerar, ¿no? Entonces, estas aquí son manuales, pero también tenemos lo que son rejillas finas, rotativas y estáticas, ¿no? Va a depender mucho ya de los criterios que se tenga para poder diseñar la planta. También el tema económico, porque juega un papel importante, fundamental. Bueno, tenemos una imagen en donde nosotros podemos ver cómo funciona una rejilla o una criba, ¿no? Ok, de aquí tenemos lo que son tamices estáticos. Aquí tenemos una imagen de un pretratamiento de una industria de atún, específicamente en Manta. eh, Tenemos un pretratamiento de la empresa Marberise. Esta empresa se dedica a lo que es la elaboración de conservas de atún, ¿okay? Y tiene un tamiz estático. ¿Okay? Es un filtro utilizado para la separación sólido-líquida en estaciones depuradoras de aguas residuales. Se instala como un pretratamiento. ¿Ok? Entonces, la separación de estas rejillas o de estos tamices también va a depender mucho si hablamos de tratamientos para empresas industriales, pues va a depender mucho de los residuos que ellos eliminen, ¿no? De los residuos que ellos eliminen. Aquí nosotros podemos ver que este tamiz tiene de 0.5 a 1 milímetro para la eliminación de estos sólidos, porque también se aprovecha todo lo que es el desperdicio del atún y se utilizan para realizar lo que es la famosa harina de pescado, ¿no? ¿Okay? Todos los residuos de la industria del atún son dirigidos para la fabricación o la producción de harinas de pescado y por consecuente también sirven para hacer alimento balanceado, sean para crustáceos o también sean para los animalitos domésticos, ¿no? Perros.
que sí, que ahora último los están utilizando en la mayoría de las empresas de conservas de atún. ¿Ok? Bien. De ahí tenemos también trituradores de canal que reducen los sólidos. Estos a mí me van a permitir eliminar esas partículas grandes de forma que los sólidos se trituran para conseguir partículas de menor tamaño. Y también se lo hace con la finalidad de no arruinar las bombas, ¿no? Uno de los principales problemas de mantenimiento de las empresas o de las plantas de aguas residuales, pues son los mantenimientos de las bombas por taponamientos que se dan o por repuestos, ¿ok? Repuestos, y entonces utilizan esta alternativa de tener trituradores para que las bombas puedan cumplir con su función de impulsar el agua y llevarla a los siguientes procesos, ¿no? Otro tratamiento que también es muy utilizado son los tanques de igualación o tanques de homogenización. ¿Okay? ¿Por qué se hablan de estos tanques? Pues en muchas ocasiones los diseños de las plantas de aguas residuales están destinados para un caudal específico, ¿no? Y de pronto un incremento, qué sé yo, hablando de la industria, un incremento de la producción o una nueva nave de proceso, eh, genera una mayor cantidad de residuos, y este a su vez vuelve ineficiente nuestra planta, que inicialmente ya la teníamos cuando no se había proyectado un crecimiento, ¿no? Esto también se puede comparar también con el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, a través de los años la población va creciendo y por ende también se va aumentando el volumen de las aguas residuales que se generan, ¿no? Entonces, para eso se utilizan estos tanques de homogenización para controlar específicamente el caudal de salida, llamémoslo así, que va a ingresar a nuestra planta, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces esa es la función de estos. También nos permite también, a más de controlar el caudal de salida, pues también nos va a permitir, por efectos de gravedad, por efectos de la gravedad, también a manera de pretratamiento, que los sólidos también decanten, ¿no? Y que por la parte superior puedan salir el líquido, ¿no? Pueda salir el líquido. Otro de los tratamientos que se consideran antes de los procesos biológicos, de los procesos de aireación, son los desarenadores, ¿no? Y la función de un desarenador, pues también va ligada de la mano con el tema de las bombas, ¿no? El tema de las bombas para evitar todo este tipo de taponamientos o problemas de que las bombas se dañen o se sobrecalienten, ¿no? Estos desarenadores son estructuras destinadas a remover arenas y otros guijarros presentes en las aguas residuales, ¿no? Existen fórmulas para calcular estos desarenadores, y los tipos que nosotros tenemos, pues tenemos lo que son desarenadores de flujo horizontal, de flujo vertical, de flujo inducido o también aireado, y desarenadores de vórtice, ¿no? La disposición. Para la descarga de las aguas residuales, cuerpos de agua, hay que tener en cuenta algunos variables, algunas condiciones, ¿no? Volumen, temperatura y composición de las descargas, que la composición de las descargas pues nos las va a dar el análisis de laboratorio, ¿no? Capacidad de asimilación del cuerpo receptor. Cuando hablamos del cuerpo receptor, pues estamos hablando o nos estamos refiriendo
al río, al lago o al sistema donde va a disponerse el efluente, ¿no? O también puede ser el suelo, ¿ok? El suelo es un medio con gran capacidad para remover y asimilar contaminantes de diversa naturaleza, ¿no? Tenemos todos estos parámetros como materia orgánica, suelos sólidos suspendidos, bacterias, virus, fosfatos, nitratos, por lo que es muy utilizado para la disposición de los efluentes tratados si las condiciones hidrogeológicas son apropiadas, ¿no? Aquí ya también entra una parte en la que el análisis de calidad o el control de calidad o los análisis de laboratorio juegan un rol importante, ¿no? El poder no solo tener una buena calidad de agua, sino también conocer el suelo de las zonas aledañas a la que se va a disponer el efluente, pues también va a ayudarnos al tema de la arborización, al tema de tener un ecosistema mucho más variado, ¿no? Bueno, como les decía, no se denomina un cuerpo receptor de forma genérica a un curso de agua, a un río, un lago, ¿no? Generalmente los cuerpos receptores se clasifican en unas 5 clases con las exigencias de calidad de agua decrecientes. Entonces tenemos a la primer clase, que es el agua destinada a el abastecimiento de agua potable o poblaciones con tratamiento convencional. ¿Okay? Entonces la clase 1 es como que el, el cuerpo receptor más top al que nosotros podemos disponer el agua, ¿no? Porque va directamente a considerarse como agua potable para las poblaciones, ¿no? Esto también lo debemos comparar con las tablas del anexo, y ver el criterio de calidad, ¿no? Ver el criterio de calidad para ver si cumplimos o no cumplimos. Si estamos por encima de la norma, por debajo de la norma, si estamos cumpliendo los límites máximos permisibles, ¿no? De ahí tenemos lo que es la clase 2, que son las aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas. Tiene la misma importancia, les pregunto yo, chicos, ¿tiene la misma importancia la clase 2 que la clase 1? La misma importancia, sí, pero con los componentes que tenga el agua, ahí cambiaría. Los componentes en el agua cambiarían. Ok. ¿Creen que la clase 2 debería ser mucho más exigente en sus componentes? En este caso sería la clase 1. La clase 1 va directamente al agua considerada como agua potable, ¿no? Yo considero que la clase 2 también debería estar englobada o encasillada dentro de la clase 1, porque está destinada al riego de hortalizas y plantas, que son la fuente para nosotros alimentarnos, ¿no? Y también está directamente ligada a el consumo humano, ¿ok? Al consumo humano. Bien. Entonces, ahí sí debería haber una disyuntiva, ¿no? Porque ahí deberíamos exigir que el agua con el que se está, bueno, los alimentos con los que se están los que se están entregando a la población, pues cumplan también con un certificado de calidad, ¿no? Porque puede que el agua de riego que se esté usando, pues tenga o contenga ciertos parámetros químicos que puedan afectar a la salud, ¿no? De ahí tenemos lo que es la clase 3, que son aguas destinadas para la recreación por contacto directo con el cuerpo humano. ¿Algún ejemplo? ¿Algo que se les venga a la mente cuando leen esto de aquí?
Por lo general, las pequeñas lagunas o los ríos cercanos a las poblaciones, o a las Claro, poblaciones rurales. Los exacto, ¿no? A las balnearios. los balnearios, exacto, los balnearios, esos estarían enfocados dentro de la clase 3, ¿no? Bien, lo que es la clase 4, aguas destinadas a a la preservación de los peces en general y otros integrantes de flora y fauna, ¿no? Aquí ya podríamos hablar de que las descargas se realizan directamente a los cuerpos de agua de mar, ¿no? Y la clase 5, pues tenemos aguas correspondientes a los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas o suburbanas que deben mantener una armonía con el medio, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo humano en ninguna forma. ¿Algún ejemplo, algo que consideren eh, dentro de esta clase, de esta clase 5? ¿Para qué se utilizaría ese efluente de agua en algo que no es para el consumo humano? Las sequías tal vez. ¿Las qué? Las sequías. Son como, Sequías. sí, son como pequeños canales que utilizan más que todo para riego. ¿Pero riego de qué? Diferentes cultivos. Es agua natural, solo que la canalizan. Ya, pero aquí lo que debemos tener en cuenta que en esta clase el agua que va a circular por esos canales no tiene que ser destinada para el consumo humano en ninguna forma, ¿ok? Ni también para riego de cultivos que no estén aptos para el consumo humano, ¿no? Pueden ser árboles, pueden ser, qué sé yo, eh, parques, ¿no? Parques, o de pronto pueden ser para canchas, ¿sí? Para las canchas de césped, digo yo, ¿no? O sea, que no están, estas aguas no están destinadas para cultivar, llamémoslo así, cultivar hortalizas, cultivar frutas, y que no sean para el consumo humano. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estas 4 clases que vendrían a ser la disposición, ¿no? De ahí también tenemos un tema de redes separativas y redes unitarias. Esto lo hablamos el día de ayer, pues aquí está un poco más didáctico, ¿no? ¿Cuáles son las redes separativas? Básicamente lo que trata de decir es que existen 2 canales en el cual por uno se van a recoger únicamente lo que son aguas residuales, sean estas las aguas residuales producidas por las cocinas de casa, por los baños, ¿ok? Y las aguas pluviales pues hacen referencia a lo que son las aguas lluvias, ¿no? Entonces vemos cómo claramente está marcado cómo claramente están separados una de la otra, ¿no? Entonces aquí me dicen que en estas redes separativas pues hay diferentes conductos, ¿no? Existe una doble red, ¿ok? De ahí tenemos lo que es un sistema unitario, pues sería más bien eh, que ya no existan 2 redes separadas, sino que todos sean estas aguas lluvias, bueno, pluvial y el agua residual, pues todo llegue a un solo colector, ¿no? Y este colector, pues, sea el que se encargue de trasladar eh, a la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces son 2 conceptos ahí que podemos nosotros manejar. ¿Cuáles son las ventajas de una red unitaria? Principalmente tenemos lo que es la situación económica, ¿no? La construcción es más económica, una sola tubería, y por esa tubería se va a realizar el sistema de alcantarillado que va a llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esa sería la ventaja, ¿no?
¿Cuál sería una desventaja de estas redes comunitarias? Ya hablando netamente en la planta de tratamiento. ¿Alguien puede mencionarme alguna desventaja? Podría ser por digamos, en la parte que es residual, tiene más contenido de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos. La parte pluvial podría decirse que viene menos, con menos carga de estos compuestos, entonces podría hacerse desventaja que se evitaría una fácil clasificación de estas aguas. Ok, ahora, eh, gracias por tu participación. Ahora, hablando también de las aguas pluviales o las redes pluviales, también debemos considerar, bueno, gracias, bueno, no puedo clasificar todo el Ecuador entero, pero en cierta parte también nosotros vemos que, bueno, nuestras aguas lluvias no es que tengan un contenido de contaminación elevada por temas de efecto invernadero, temas de contaminación por plomo, ¿ok? Contaminación por plomo, que es generada básicamente por la industria automotriz, ¿no? Por el gran flujo, ¿no? Eso hace que los gases sean arrastrados también, ¿no? Sean arrastrados también por las lluvias, ¿no? Entonces eso va a aumentar la concentración, ¿no? Ahora, nosotros podemos también encajar que las aguas, las redes pluviales pueden ser descargadas directamente sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento a los cuerpos de agua como los ríos o los lagos, ¿no? Entonces, por esa parte podríamos también mencionar una ventaja de, de este tipo de redes, ¿no? Una de las desventajas de estas redes unitarias, pues que vamos a tener nosotros un mayor caudal y también si nuestra planta no está preparada, pues también vamos a tener un tema de rebose, ¿no? Y más que todo cuando estamos en la época de lluvias, ¿no? Exacto. Aquí estamos hablando de los inconvenientes, ¿no? Las depuradoras no pueden asumir los caudales de aguas pluviales, por lo que es necesario prever sistemas de separación de agua, ¿no? Entonces es como un pro y un contra, ¿no? Que nosotros no podemos encasillar el decir, bueno, ok, voy a construir una red unitaria porque va a ser mucho más económica y de pronto eso de ahí me surge inconvenientes en mi planta de tratamiento de agua residual, ¿ok? Y pues, ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Parece que se le activó sin querer queriendo. Ok, tenemos otro de los inconvenientes. El vertido de los aliviaderos es contaminante, especialmente los que se producen en los minutos iniciales, ¿no? Dice, las plantas depuradoras han de prever un sobredimensionamiento en el pretratamiento para poder tratar este exceso de caudal cuando hay lluvias, ¿no? Y nosotros, como ya hemos podido observar en las etapas aquí del país, hay lugares o zonas en las que las lluvias son incontrolables y se terminan desbordando los ríos, ¿no? Imagínense la forma de poder depurar todo este tipo de aguas residuales, ¿no? Ya se mezclaría absolutamente todo. ¿Ok? En redes separativas, pues vamos a mencionar las ventajas. El régimen de depuración es mucho más regular, no se altera por las lluvias porque son redes separadas, no hay vertidos de aguas contaminadas. eh, Cuando el colector concentrador de llegada a la depuración es muy largo, la diferencia de costes con el colector unitario es considerable. eh, y tenemos lo que son los inconvenientes, ¿no? Inicialmente la inversión,
mayor coste de limpieza, porque el tratamiento es, los mantenimientos son dobles prácticamente. Si no se limpia adecuadamente la red de residuales, el efecto corona es intenso, ¿no? Esto habla con el tema de los gases que se pueden producir, ¿no? Principalmente con los gases de sulfuro de hidrógeno. ¿Okay? Ahora, aunque no hay mezcla de aguas pluviales y residuales, pues las pluviales de zonas urbanas son aguas sucias y necesitan también un tratamiento. ¿Por qué también necesitan un tratamiento? Porque muchas veces las personas lo único que están viendo pues es que quieren hacer su casa y por ahí pasa una red, no saben si es de alcantarillado o si es pluvial y se conectan también, ¿no? Se conectan también y ya van originando una mezcla de conexiones clandestinas, llamémoslo así, ¿no? Que van también ya convirtiendo esa red que ha sido diseñada solo para aguas lluvias en una red de aguas residuales eh, común de red doméstica urbana. De aquí tenemos lo que son los criterios para la selección de tecnologías en el tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Las características de la calidad del agua, ver cuáles son sus parámetros físicos, químicos y microbiológicos, el tema del caudal y la velocidad con la que va a ingresar a la planta. Hay que también mencionar este tema del flujo laminar, eh, que permite que sea un flujo de manera constante, un flujo tranquilo, ¿ok? Y el tipo de tecnología, cuando hablamos ya de tipo de tecnología, pues estamos hablando de qué, qué tratamientos primarios, secundarios, terciarios, qué pretratamientos son los que yo voy a elegir para tratar el agua de mi planta, ¿no? Costos de operación y mantenimiento. Cuando hablamos de los costos de operación y mantenimiento, pues también tenemos que englobar un tema de la capacitación, ¿no? El tener operadores, tener ingenieros, tener personal administrativo capacitado para operar estas plantas de tratamientos de aguas, pues van a reducir el costo, ¿no? A reducir el costo y van a evitar, bueno, muchos temas de riesgos, llamémoslo así, sean riesgos laborales, sean riesgos legales también, ¿no? Que pueden suscitarse, ¿no? Ok, entonces una planta de tratamiento de aguas residuales la podemos dividir en 4 etapas, ¿no? La primaria, perdón, el pretratamiento, la primaria, la secundaria y la terciaria. Vamos a pasar un poco más esto de aquí, porque creo que en el video nosotros se pudo observar cuáles son los tratamientos que se realizan, ¿no? Ok, bueno, en lo que es el tema del pretratamiento, pues ya hemos visto lo que son las rejillas, también hemos considerado tamices, trituradores, desarenadores. em, Tenemos la etapa preliminar, que es un desbaste, que es una operación física para remover sólidos de gran tamaño, ¿no? Que puedan perturbar el funcionamiento normal de las unidades posteriores. De ahí tenemos lo que es el tratamiento primario, que busca eliminar los sólidos en suspensión mediante un proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida con coagulantes o floculantes, ¿no? El tratamiento secundario tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal. ¿Qué significa estado coloidal? ¿Alguien tiene eh, un concepto del estado coloidal?
¿no? Son los elementos más pequeños que quedan después del tratamiento primario. ¿Ok? Un sistema coloidal son partículas que se encuentran en suspensión o dispersión, ¿ok? Y por lo general están formados de dos o más fases, ¿no? Dos o más fases, ¿no? Ese es un sistema coloidal. Normalmente, por lo general tenemos nosotros sistemas coloidales sólidos, líquidos, hablando específicamente en el tema de la planta de tratamiento en los tratamientos secundarios, porque también pueden haber sistemas coloidales líquido-gas, ¿no? Pero ese ya es otro, ¿cómo le digo? Otro apartado, aunque por lo general también podemos mencionar aquí estos sistemas coloidales cuando se forman las espumas, ¿no? Cuando se forman espumas. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las plantas municipales utilizan procesos biológicos aerobios para este fin. En este proceso participan microorganismos que se encuentran en el propio agua residual. En el video, no sé si ustedes vieron un señor que estaba con una manguera, ¿verdad? Entonces, Sí, eso que estaba haciendo estaba agregándole lo que son microorganismos efectivos, ¿okay? Para el tratamiento. Entonces, estos microorganismos efectivos actúan también con los microorganismos propios del agua residual y se puede efectuar esta eliminación de materia orgánica, porque ellos se comen la materia orgánica. ¿Okay? También tenemos el tema de lo que son los decantadores, ¿ok? Pero principalmente el rol fundamental que se cumple en este proceso son las bacterias, ¿no? Las bacterias son aquellas que se encargan de reducir la materia orgánica y a su vez van produciendo el gas anhídrido carbónico y también mejorando la calidad del agua, ¿no? Todo este proceso biológico se lleva a cabo en un primer tanque, conocido como un reactor biológico, donde se produce la agitación y la aireación del agua residual. Como vimos en el video, ¿no? Los airadores, la imagen también que les enseñé, los airadores. Posteriormente se lleva a cabo un tratamiento secundario, en el que la parte superior de esta agua ya es clarificada, es reoxigenado. Cuando hablamos de reoxigenado, al momento de pasar de una etapa a otra, el reoxigenado lo que se hace es por caída, ¿no? Por gravedad. Entonces eso permite que el agua se oxigene y filtrado para su posterior reutilización. El sedimento que se produce y que, como se dijo, está formado fundamentalmente por bacterias, se denomina un fango activo o lodos activados. ¿Qué se tiene que hacer con estos lodos activados? Pues tienen que llevarse a un tratamiento. Se pueden utilizar en un biodigestor para poder formar biogás, o también se pueden tratar con sustancias químicas para desactivarlos y poder utilizarlos como abono orgánico, ¿no? Abono orgánico, siempre y cuando deben tener un tratamiento. ¿Para qué? Para que estos microorganismos que se encuentren ahí no afecten al fin para el que va a ser utilizado. ¿Okay? También existen, pues, investigaciones, o también se puede dar lugar a que estos lodos activados, cuando son utilizados como abono, también pueden volver a ser aislados. Estas bacterias pueden volver a ser aisladas y pueden otra vez ser purificadas para utilizárselas como microorganismos efectivos, ¿no? Y en el tratamiento terciario, pues es la etapa final, la etapa donde ustedes ya pueden encontrar el tema del avistamiento de las aves, y es donde también participan los procesos de desinfección, si es que aplica el caso o no. ¿Okay?
Este proceso de desinfección pues se practica siempre en el proceso final y es siempre llamado para pulir el efluente, ¿no? Tratamiento terciario, lo que es la remoción de los nutrientes, desinfección por cloro, que ya el día de ayer ustedes mencionaron, un tratamiento que es uno de los más utilizados. Este tratamiento por cloro también ayuda a reducir la carga orgánica, la materia orgánica, ¿no? Y aquí tenemos lo que son las lagunas de oxidación, que es lo que vimos en el video, por eso también me interesaba proyectar el video, porque así me permitía a mí poder avanzar con estos conceptos mucho más rápidos y ustedes tengan una idea y no solo leer de lo que es una laguna aerobia, una laguna anaerobia o una laguna facultativa, o las lagunas terciarias ya de maduración, ¿no? Bien, entonces tenemos hasta aquí lo que es el primer tema. El siguiente tema va a ser sobre los parámetros que se utilizan para caracterizar el agua residual, ¿no? Me permiten un segundito y la proyecto. Ok, tenemos lo que es los parámetros de calidad de aguas residuales, ¿no? Aquí también me he podido dar cuenta que tienen unos conceptos ya bien definidos, entonces vamos a poder mencionar de mucho más, con mucha más facilidad cuáles son estos términos, ¿no? Parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces, las aguas residuales, pues ya inicialmente se pueden caracterizar y realizar monitoreos con estos parámetros, ¿no? Una propiedad física es la temperatura. La temperatura es uno de los factores importantes que se deben tener en cuenta en el tema del control. ¿Por qué? Porque tenemos llamémoslo así, tenemos una laguna que en la parte superior va a tener una temperatura, en la parte central va a tener otra y en la parte inferior va a tener otra temperatura, ¿no? Vamos a ver ya más adelante en qué afecta este parámetro, ¿no? Aquí podemos decir, ¿no? Aquí podemos ver que afecta tanto a la actividad biológica como a la cantidad de gases disueltos en el agua residual. De ahí, otro de los parámetros tenemos que son el color, el olor, que es sumamente apreciable, que es sumamente apreciable en toda planta de agua residual, y los sólidos, sean estos sólidos disueltos o sean estos sólidos suspendidos, ¿no? Y la temperatura que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces tenemos color, olor, sólidos y temperatura. Constituyentes químicos que se encuentran en el agua residual. Pues tenemos los carbohidratos que principalmente son originarios por los desechos de los alimentos, por nuestras propias cocinas, las propias cocinas, sean estas cocinas industriales, sean estas cocinas comerciales, sean estas cocinas domésticas, sean cocinas ya de zonas urbanas o sean zonas rurales, ¿no? Tenemos grasas, también asimismo provenientes del consumo de los alimentos, los pesticidas y fenoles son aquellos compuestos que están dados por la utilización en la agricultura. Proteínas también es un nutriente que se encuentra en el tema de los alimentos. ¿Okay? Contaminantes prioritarios. Estos contaminantes prioritarios, bueno, vamos a enfocarlos también en el tema de los metales que pueden existir en las aguas residuales y los agentes tensioactivos producidos por los diferentes productos de aseo personal, de aseo doméstico que se utilizan, ¿no? Son productos que se utilizan de forma diaria
y siempre van a estar presentes en el agua residual, ¿no? Otro de los compuestos químicos inorgánicos que también debemos considerar, pues tenemos lo que es la alcalinidad, el contenido de cloruros, metales pesados, nitrógeno, que es uno de los puntales importantes, sean estos para cada proceso, cada tratamiento y en la parte final también, ¿no? El pH, ya lo mencionamos anteriormente, temas de aguas residuales industriales, el pH es un análisis que debemos llevar muy pendiente porque de acuerdo al proceso pues puede cambiar y eso puede afectar en nuestra eficiencia de nuestra planta de tratamiento de agua residual. De ahí tenemos el azufre, principalmente por las reacciones que este compuesto tiende a tener, ¿no? El sulfuro de hidrógeno, el azufre como elemento, o también los sulfatos, ¿no? También los sulfatos. También en el fósforo, pues tenemos presentes los fosfatos, que también vienen de la mano con el uso de plaguicidas y pesticidas. ¿Ok? Tenemos otra vez lo que ya habíamos mencionado, el sulfuro de hidrógeno, que es por la descomposición de residuos domésticos, el metano, que se origina por las reacciones de la combustión, las reacciones de combustión de la materia orgánica, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es el oxígeno y nos faltaría el CO2 también, ¿no? El CO2, que también es producto de la combustión de la materia orgánica y de las propias actividades metabólicas de las bacterias, ¿okay? Las propias actividades metabólicas de las bacterias. Constituyentes biológicos, pues vamos a tener bacterias protistas, eubacterias, arqueobacterias y también vamos a tener la presencia de virus, ¿no? Todos estos, si ustedes se pueden dar cuenta, pues son originarios o los orígenes se dan desde las aguas domésticas, ¿no? Y estas protistas o eubacterias, pues también pueden darse por infiltración del agua superficial, ¿no? Recuerden que también debajo del suelo existen corrientes de agua, ¿no? Pozos que muchas veces tienen un alto contenido de salinidad o tienen características diferentes que pueden infiltrarse en las aguas residuales, ¿no? Bien, entonces aquí aparece un término que se usa mucho, lo que son los sólidos totales. Analíticamente se define como el contenido de sólidos, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 103 y 105 grados Celsius. ¿Ok? ¿Alguien ha realizado este proceso alguna vez en un laboratorio? ¿No? Sí, ¿No, ingeniero. chicos? Sí, se lo ha realizado. Esto es con Sí, el se lo fin realizaba. de... ¿Nos puedes dar una conceptualización? Sí, esto es con el fin de tener una mejor visualización en la concentración de sólidos, ya que, por ejemplo, en la planta donde se trabaja, en el tiempo invernal hay más sólidos que en el tiempo de verano. Esto nos tocó de hacer porque habían unos cambios físicos en la planta que conllevaba algunos inconvenientes. Y mediante este proceso, con este análisis, pudimos determinar algunos factores y que nos ayudó a mejorar
un poco el sistema. Okay. Y nos puedes también mencionar qué medidas utilizaron una vez que realizaron este análisis, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, qué medidas utilizaron para mitigar esos problemas que estaban teniendo. Sí, en el caso de mitigar, por ejemplo, los problemas que estábamos teniendo, tuvimos que recircular, bueno, en este caso recircular en menor cantidad los lodos activados que teníamos, dar mayor tiempo de aireación en los bioreactores y Okay. aumentar el tamizado. El tamizado, se nos estaba pasando mucho material orgánico, entonces tuvimos que aumentar el tamizado en una zona de la planta. Ya, y disculpa la pregunta, ¿tu planta es industrial o es doméstica, sí, o sea, municipal? Es para tratamiento doméstico. Ah, para tratamiento doméstico, ya, pero ¿es una Sí. planta grande o una planta pequeña? Es una planta de un cantón. Ah, de un cantón, ok, ok, Sí. bien, ok. Sí, mire, muchas gracias por la participación, ¿no? No, te agradezco porque también permites que tus demás compañeros puedan escuchar la experiencia, ¿no? Ya hablando solo de un solo parámetro, nosotros podemos tener alternativas, ¿no? Su grupo de trabajo llegó a la conclusión de mejorar las variables de aireación, darle mucho más tiempo de retención y también hacer un proceso de recirculación, ¿no? En muchos casos eso va a involucrar un mayor tema de consumo, ¿no? Mayor tema de consumo, pero bueno, se tienen que solucionar los problemas que se dan durante el tiempo, ¿no? Durante el momento, ¿no? Como decía el compañero, justamente estaba pasando en la etapa invernal, ¿no? Yo creo que la mayoría de las plantas sufren en esa etapa, ¿no? Sí, sí se sufre bastante, ingeniero, al menos en la etapa invernal. Cuando es muy prolongada, se sufre bastante. Aunque en la actualidad se está tomando la decisión de hacer un alcantarillado pluvial para mejoramiento de la planta misma. Claro, sí. Bueno, justamente se van alineando los conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Para poder tener una mayor eficiencia, ¿no? En el tema del tratamiento. Y ya esas son decisiones de los GAC municipales. Bien, de ahí tenemos una clasificación de estos sólidos totales, ¿no? Tenemos los sólidos totales suspendidos, que son aquellos que tienen la capacidad de ¿qué? De poder sedimentarse, y estos sólidos disueltos, que más bien se encuentran un poco más, son un poco más difíciles, ¿no? ¿Ok? Y de ahí tenemos una clasificación de estos sólidos suspendidos, ¿no? Tenemos sólidos suspendidos fijos y sólidos suspendidos volátiles. Y de igual forma también tenemos los sólidos disueltos fijos y los sólidos disueltos volátiles. ¿Ok? De aquí viene un análisis de laboratorio que creo que en la mayoría de las plantas de tratamiento de agua residual lo realizan, ¿no? El tema del cono in-off, ¿ok? Que es lo que es una prueba que permite, bueno, tenemos que coger un volumen específico, colocarlo dentro de este cono in-off y poder ver cuál es la sedimentación en el fondo del cono, ¿no? Pronto sí pueden darse cuenta que los tres conos tienen ciertas partículas en la parte final del cono, ¿no? En el fondo. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica. En el transcurso
de un periodo de 60 minutos. ¿Okay? Estos sólidos sedimentables se expresan en unidades de mililitros, disculpen, mililitros por litro, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a poder observar cuántos ml por litro de solución se encuentran sedimentados en la parte de abajo, ¿no? Constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual. ¿Por qué hablamos de decantación primaria? Porque es un proceso netamente que ocurre de forma natural, ¿no? No estamos agregándole algún tipo de floculante o coagulante para que actúe, ¿no? Estos sólidos sedimentables caen por gravedad en el fondo del cono, ¿no? Ya. Estos sólidos sedimentables, pues ya nos mencionan que pueden clasificarse en filtrables o no filtrables, que son sólidos en suspensión, haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un filtro, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a utilizar ciertos instrumentos de laboratorio, un matraquitasato, un filtro, y a través de una bomba puede ser, o también por gravedad mismo, se hace pasar el agua residual por ese filtro, ¿no? Olores. Estamos en la etapa de las características físicas, pues los olores creo que todos los participantes de aquí de este curso, pues cuando hablamos de agua residual, lo primero que nosotros podemos arraigarnos en la mente es que es un agua que contiene una característica, tener un olor desagradable o en descomposición, ¿no? Producto de los propios procesos de putrefacción de la materia orgánica, que vienen dados también por ciertas reacciones químicas de forma natural, ¿no? Como la aparición de los sulfatos o los sulfitos, y esto por propia acción de los microorganismos, sean estos aerobios o sean estos anaerobios, ¿no? Esto es en el tema de lo que son las aguas domésticas residenciales, pero también en las aguas residuales industriales aparecen estos contenidos de estos compuestos olorosos, ¿no? Una de las aguas residuales un poco, creo que yo considero una de las más olorosas, son las aguas residuales del atún, y también las aguas residuales producto de el faenamiento de los animales, ¿okay? Los camales, llamémoslo así, ¿no? Y cada olor va a ser característico de la actividad, ¿okay? Va a ser característico de la actividad o el origen de dónde proviene. La problemática de los olores está considerada como la principal causa de rechazo a la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Hay todavía ese cierto descontento por las personas cuando hablan de que se va a instalar una planta de agua residual para el cantón, y bueno, van a aparecer muchos retractores que dicen, no, si eso apesta, ya no vamos a poder respirar bien y todo eso, ¿no? Entonces, también es el tema del control de esta característica física es de suma importancia para el buen mantenimiento de la sociedad, ¿no? Como veíamos en el video, teníamos una, una delimitación de árboles, ¿no? Estos árboles nos permitían eh, atrapar el CO2 y eh, eh, a través del proceso que ellos tienen de metabólico, pues nos pueden entregar oxígeno, ¿no? Efectos de los olores. Bueno, ya hemos hablado de lo que son el efecto de los olores de intervenir en las relaciones humanas,
desanimar las inversiones de capital, hacer descender el nivel socioeconómico y reducir el crecimiento. ¿Okay? Estos problemas pueden dar lugar al descenso de las rentas y el mercado de propiedades de los ingresos por impuestos y las ventas, ¿no? Esto también está ligado mucho al desarrollo el crecimiento de la población, el tema de que se expanda la ciudad, ¿no? Entonces también hay que ser un poco previsualizar el tema del futuro de una planta de tratamiento de aguas residual. Como ustedes observan, no sé si escucharon en el video, decían que la planta de agua residual de Puerto Viejo ya cumplió con su tiempo para el cual fue diseñado, ¿ok? Y eso se puede ver claramente porque ya cuando se inició la planta, pues solo existía la planta en ese lugar, no existía absolutamente nada. Incluso, bueno, creo que por ahí quedaba, qué sé yo, a más de un kilómetro, unos 800 metros, estaba lo que es el antiguo aeropuerto, ¿ok? Y esas eran las dos únicas infraestructuras con las que contaba en ese lugar. Pero ya en esta foto actual que nosotros hemos observado, pues vemos cómo hay casas a escasos 20 metros de la planta de tratamiento, ¿no? No solo casas, sino también urbanizaciones, a 50, 100 metros de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Al pasar por ahí, bueno, yo he pasado algunas veces, pero el olor es, por la parte de la calle, es ligeramente no se puede, no se aprecia, o sea, no se aprecia. Pero entiendo que ya en horas de la noche, pues ya sí el olor se incrementa un poco más, ¿no? Caracterización y medida de olores, ¿no? Para la completa caracterización de un olor se sugieren 4 factores independientes. La intensidad, bueno, como les acabé de mencionar el ejemplo, el carácter, la sensación de desagrado y la detectabilidad, ¿no? Me parece que estos factores van ligados todos, ¿no? Hasta el día de hoy, el único factor que se ha tenido en cuenta en el desarrollo de normativas reguladoras de malos olores ha sido el de detectabilidad. ¿Okay? Los olores pueden medirse con métodos sensoriales, mientras que las concentraciones de olores específicos pueden determinarse con métodos instrumentales. Se ha podido constatar que en condiciones estrictamente controladas, la medida sensorial organoléctrica de los olores, empleando el olfato humano, puede proporcionar resultados fiables y significativos. Bueno, ahí tocará ver, hacer todo un comité, ¿no? Hacer un comité para que no dependa únicamente de una persona y que se puedan establecer escalas, ¿no? Para poder medir la variabilidad que tiene, en este caso, las personas que son las más afectadas, ¿no? La población, ¿no? Para medir la detección de los olores. Y se pueden hacer asimismo monitoreos o muestreos a cada hora, ¿no? Podemos hacer, qué sé yo, a las 5 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 10 de la noche, ¿no? Un día completo se puede hacer para ver si es que la misma persona puede detectar este olor y puede encasillar en una escala, en la misma escala, todo el día, ¿no? Aunque yo creo que no va a ser así. Ingeniero, Cuénteme. lo que usted acaba de decir, esto nos tocó de hacer aquí en el cantón, porque la Claro, planta de tratamiento es muy cerca, o sea, quedó muy cerca a la población. ¿ok? En principio, antes de estabilizar la planta, tuvimos el inconveniente de los malos olores. Perfecto. Pero cuando ya se estabilizó la planta, las personas se dieron cuenta de que la planta era beneficiosa en sí, que ya había cambiado, se cambió
de las piscinas de oxidación a una planta de tratamiento más sofisticada, más tecnificada. Al principio, como les cuento, fue un poco complicado, pero después las personas se dieron cuenta de que los olores bajaron considerablemente. Claro que hay una acotación también, que cuando se hace la recirculación de los lodos o se hace la purga, van a haber olores, pero Se dispara el olor. sí, se dispara un poquito el olor, pero es en determinadas horas nada más. No era como anteriormente, que era muy prolongada Prolongado las el horas. tiempo. Sí, Prolongado las así horas. es. Ok, no, me parece muy buena la participación. Muchísimas gracias para ir acotando cosas que también pasan en la realidad, ¿no? Eso es muy importante. Excelente. Bueno, y también para eso está la concientización, ¿no? El tema de, eh, se me escapa la palabra, el tema de, el tema de mostrarle a la sociedad cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras en todas las situaciones o más que todo en este tipo de tecnologías que se utilizan, siempre van a haber pros y contras, ¿no? Pros eh, para mejorar la calidad de vida de las personas y bueno, los contras cuando lastimosamente el temporal se pone malo y no tienes, digamos que estás con el agua en el cuello, ¿no? Para poder tratarla. Ok, bien, continuamos entonces. Tenemos la temperatura. Aquí vamos a hablar un tema de que la temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la del agua de suministro, hecho principalmente a la incorporación de agua caliente procedente de las casas y los diferentes usos industriales, ¿no? Nosotros en nuestras casas, pues muchos tenemos lo que son sistemas de calefacción, ¿ok? Y el agua caliente que es desechada, pues va por una tubería que está cerrada hasta que llega al alcantarillado y va con cierta temperatura, ¿no? En el tema o en el caso de las plantas industriales, pues tenemos un sinnúmero de operaciones industriales que utilizan vapor, que utilizan calderos, sean estos para cocinar sus productos, y bueno, estos calderos pues también tienen una purga y obviamente la purga sale con una temperatura y esa es la que básicamente es la que se desecha, ¿no? Como agua residual, ¿no? Dado que el calor específico del agua es mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas de aguas residuales son mucho más altas que la del aire durante la mayor parte del año y son menores que ella durante los meses más calurosos de verano. En función de la situación geográfica, la temperatura media anual del agua residual varía entre unos 10 y 21 grados Celsius, ¿no? Obviamente nosotros también vivimos en un país megadiverso en el que tenemos costa manabita, bueno, la costa como tal, la región costa, la región sierra y la Amazonía, ¿no? Tanto la región costa como la Amazonía, pues van a tener una temperatura mucho más elevada, ¿no? La temperatura es un parámetro muy importante dada su influencia tanto en el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y las velocidades de reacción, así como sobre la actitud del agua para ciertos usos útiles. Aquí el compañero que nos está ayudando también con esas experiencias que ha tenido dentro de la planta, eh, ¿cómo consideran ustedes la temperatura o qué control llevan de temperatura ustedes en su planta? Al ingresar en los bioreactores y al salir, se hace toma de mediciones de plantas cada 3 horas. Cuando Cada 3 horas. sí, cuando estábamos en la estabilización de la planta. Ahora ya se tienen unos parámetros establecidos, los cuales los realizamos cada 3 días al ingreso en los bioreactores y en la salida de la agua. Ok, ok, perfecto. Yo iba a preguntar algo, pero se me olvidó. Ah, los hacen de forma in situ, ¿no?
Sí, se lo hace de forma in situ esto con un multiparámetros, el cual nos ayuda también a medir otros parámetros que necesitamos también. De pronto pH, me imagino. Sí, se mide lo que es pH, DQO, DBO, lo ¿No? normal, lo que necesitamos medir Claro, ese día. sí, un tema proximal más o menos, sí, ¿no? Los parámetros proximales que son los más importantes para llevar el Claro, control de su tratamiento. exactamente. Como le digo, esto es normalmente al estabilizar la planta teníamos que hacerlo cada 3 horas, cada 5 horas. Así fuimos aumentando hasta estabilizarla. Ya ¿Qué después cuando la tiempo, estabilizamos, dígame, qué tiempo les costó estabilizar la planta? 75 días. 75 días, ok, Se- 75 días para estabilizar la planta de tratamiento. excelente. La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y 35 grados. Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando alcanzan los 50 grados Celsius. ¿Has encontrado temperaturas de 50 grados Celsius en algunos de tus controles? No, ingeniero, nunca. Nunca. No. ¿Qué pasaría si de pronto llegan a alcanzar una temperatura de 40, de 45 grados? Me tocaría que desviar el sistema, parar el sistema hasta que se me estabilice la temperatura del agua, porque eso es un factor bastante influyente, como usted lo acaba de mencionar, ya que nos afectaría bastante la producción bacteriana que tenemos en los bioreactores y por Claro, ende, al afectar las bacterias, puede producir los malos olores. Entonces, exacto, tenemos que tener un control sobre eso, porque nosotros en las bacterias son las mascotas de nosotros. exacto, Las sí, tenemos son que las que cuidar hay que porque cuidar. es las que nos da el tratamiento al agua y nos mantiene el sistema en óptimas condiciones. Exacto, una vez que, imagínense, si pasa eso, pues la calidad del agua, del efluente va a variar mucho, ¿no? Va a alterar, va a deteriorarse la calidad con la que están acostumbrados a tener sus parámetros dentro del control, ¿no? Es como tener, Claro que sí, ingeniero. No solamente la temperatura, tenemos que ver el olor, la turbidez del agua, porque cuando se desechan de pronto materiales, digamos, procedentes del petróleo, también nos afecta bastante el claro, sistema. Entonces, hay muchos parámetros que influyen para mantener el sistema en óptimas condiciones. claro, sí, sí, muy bien, ¿cómo te llamas? Discúlpame que no puedo diferenciar aquí. Frank, Fran Raigosa. Frank, sí, Ok, Fran, muchas gracias por ayudarnos aquí en con tu participación, ¿no? Muy importante. De ahí tenemos lo que es la densidad. Pues bueno, en el tema de densidad nosotros ya conocemos que está expresada en kilogramos. En kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Aquí tenemos metros, falta colocarle el 3, y es una característica física importante del agua residual, porque va ligada directamente a qué cosa, a lo que es la separación con las trampas de grasas, ¿no? Trampas de grasas que también funcionan como un tratamiento preliminar, o podemos llamarlo un tratamiento primario también inicialmente, ¿no?
La densidad también del agua residual también va a depender de la formación de los fangos o de los lodos activados, de sedimentación y otras instalaciones de tratamiento, ¿no? La densidad de las aguas residuales domésticas que no contengan grandes cantidades de residuos industriales prácticamente son iguales a las del agua a la misma temperatura, ¿no? También debemos tener en cuenta que la temperatura, cuando se incrementa o cuando varía, también va a afectar a muchas más características, ¿no? Como por ejemplo la densidad. Ok, vamos a hacer. Bueno, de ahí ven, aparte del tema de densidad, turbidez, temperatura, también vamos a entrar en el tema del color, ¿no? Va ligado también, va también de la mano con el tema de la turbidez o la turbiedad, ¿no? Históricamente, para la descripción de un agua residual se empleaba el término condición junto con la composición y la concentración, ¿ok? Esto se refiere a la edad del agua residual, que puede ser determinada cualitativamente en función de su color y su olor. ¿Okay? Por lo general, el agua residual suele tener un color grisáceo cuando es reciente. Sin embargo, al aumentar el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a oscuro. ¿Okay? Para finalmente adquirir un color negro. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos a encontrar este color en el agua, pues podemos ya apreciar no solo el color, sino también el olor como un agua ya séptica, ¿no? En aguas residuales industriales pueden añadir color a las pueden añadir color a las aguas residuales domésticas. Esto es cuando se mezclan, ¿no? En la mayoría de los casos, el color gris oscuro o negro del agua residual es debido a la formación de los sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias. Y también los metales presentes en el agua residual. ¿Okay? Continuemos con el parámetro de turbiedad. ¿Okay? La turbiedad es una medida que no solo se utiliza en el tema del tratamiento de las aguas residuales, sino también en el tratamiento de aguas potables, ¿no? Este es un análisis que se realiza de forma inicial para poder realizar otro análisis más en el tema de probar la concentración de algunos floculantes o coagulantes, sean estos mayoritariamente se utilizan en agua potable, pero también no descartamos la utilización de estos floculantes o coagulantes en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Para hacer el famoso análisis de test de jarras o la prueba de jarras, ¿no? La prueba de jarras es un análisis de laboratorio que me permite a mí, con una muestra, un volumen determinado de muestras, sea este agua residual o agua potable, agregarle concentraciones conocidas de los floculantes y los coagulantes. ¿Ok? Y dependiendo de una agitación de mezcla rápida por 1 minuto y después de mezcla lenta, poder evaluar la capacidad del floculante o del coagulante para que los sólidos sedimenten o para que se formen los lodos, ¿ok? Y con eso poder tener un agua más clarificada, ¿ok? La turbiedad se mide en unidades nefelométricas de turbidez. Este equipo bueno, hay diferentes medidores de turbiedad. Por lo general, algunos sí son portables, son de forma in situ. Es la turbiedad como medida de las propiedades de transmisión de luz de un agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Pues
se coloca la muestra y atraviesa un haz de luz, ¿ok? Atraviesa un haz de luz la muestra, y dependiendo de la dirección a la que gire o a la que se direccione la luz una vez que atraviesa la muestra, pues va a medir la concentración. Y esos valores pueden ser 5, 10, 20, 200, ¿ok? En el agua potable me parece que la medida de turbidez, déjenme ver, es 5. Y en el tema del agua residual, página 24. Bueno, entonces continuemos. La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas condiciones. La materia coloidal dispersa absorbe la luz, impidiendo su transmisión, ¿no? Entonces, si la muestra impide de mayor forma la transmisión de la luz, pues obviamente vamos a tener valores elevados de turbidez, ¿ok? Aún así, no es posible afirmar que existe una relación entre la turbidez y la concentración de los sólidos en suspensión de un agua no tratada. O sea, esto ya entraría a temas de discusión, a temas de pruebas, a temas de tesis de investigación, ¿no? Para poder probar, ¿no? Para poder probar si es que existe una relación, sea esta directamente proporcional, entre la turbidez y la concentración de sólidos en suspensión que puede llegar a tener el agua residual. Dice, el estudio de las características químicas de las aguas residuales se aborda de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la materia orgánica, tenemos la medición del contenido orgánico, la materia inorgánica, sales, y los gases presentes en el agua residual. El hecho de que la medición del contenido en materia orgánica se realice por separado viene justificado por su importancia en la gestión de la calidad de agua y en el diseño de la instalación de tratamiento de agua. ¿Okay? Estos son consideraciones para poder tener una seguridad de que si yo tengo un buen tratamiento y puedo tomar muestras para enviar a un laboratorio, las condiciones de mi tratamiento no van a ser alteradas si es que yo traslado esa muestra a algún laboratorio. ¿Ok? Estoy hablando que no sea el laboratorio que tenga la planta de agua residual, ¿no? Que pueda, que las condiciones del agua que ustedes estén tratando sean replicables para ser analizadas en un laboratorio distinto, ¿no? En un laboratorio distinto. Okay, tenemos lo que es la materia orgánica, cerca del 75% de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual de concentración media son de naturaleza orgánica. ¿Ok? Naturaleza orgánica son los desechos generados por nosotros, las personas, desechos de alimentos domésticos, ¿ok? Y son aquellos que provienen del reino animal y vegetal. Bueno, ya me adelanté a decir lo que está en las líneas anteriores. Combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? El famoso CHO. También tenemos lo que es el nitrógeno, ¿no? El fósforo lo vamos a encasillar dentro de la materia inorgánica. No, el fósforo también.
Perdón. Ya, así, aquí está justamente. También pueden estar presentes otros elementos como el azufre, el fósforo o el hierro. ¿Ok? Aunque el hierro sí podríamos enfocarlo dentro de la materia inorgánica. ¿Ok? Que ya vamos a ver más adelante. Solo déjenme contenido orgánico. Un momentito. Inorgánica. Fósforo. Compuestos tóxicos inorgánicos, ya está más relacionado con el tema de los metales pesados, ¿ok? Bien, lo que es la materia, aquí, la medida del contenido orgánico, dice, a lo largo de los años se ha ido desarrollando diferentes ensayos para la determinación del contenido orgánico de las aguas residuales. Estos métodos pueden ser empleados para determinar altas concentraciones de contenido orgánico mayores a 1 miligramo por litro y los empleados también para determinar concentraciones a niveles TRAS, ¿okay? En un intervalo de 0.01 miligramos por litro a 1 litro, a 1 miligramo por litro, perdón. Ok, en relación a la materia inorgánica tenemos aquellos componentes inorgánicos como el fósforo, compuestos tóxicos inorgánicos, algunos cationes que son de gran importancia de cara al tratamiento y evacuación de aguas residuales. ¿Okay? Aquí nosotros mencionamos a los metales pesados, como el cobre, el plomo, la plata, el cromo, el arsénico y el boro, ¿no? Todos estos son compuestos tóxicos tanto para el ser humano, para el agua de riego y tanto para lo que Fran acabó de mencionar en antes, que son las bacterias o los microorganismos, que son una de las partes principales que actúan en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Él las clasificó como las mascotas, ¿no? Las mascotas que hay que darle cariño todos los días, hay que darle los nutrientes necesarios para que se puedan alimentar y las condiciones también, ¿no? Entonces, todos estos componentes forman parte de toda una caracterización del agua residual, ¿no? Entonces, vemos la importancia que tiene el poder conocer las concentraciones de los diferentes compuestos físicos, químicos y los microbiológicos que aún no llegamos todavía a tocar el tema, ¿no? De ahí tenemos los que son los metales pesados, que también podemos destacar el níquel, el manganeso, plomo, que ya se mencionó anteriormente, cromo, cadmio, el hierro y el mercurio, ¿no? Este último, de último, pero es uno de los también contaminantes que afectan a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? De ahí tenemos lo que es el nitrógeno, ¿okay? También es un parámetro a considerar. La concentración de nitratos en efluentes de aguas residuales puede variar entre 0 y 20 miligramos por litro en forma de nitrógeno, podemos llamarlo así, nitrógeno elemental, ¿ok? Nitrógeno elemental, porque también hay los nitritos, los nitratos, que ya vendrían a ser los N3, N4, ¿ok? Con valores típicos entre 15 y 20 miligramos. La concentración de los nitratos también suele determinarse mediante vía de metros colorímetros, ¿ok? Entonces, cuando nosotros también podemos identificar nitratos agregando ciertos reactivos químicos que al momento de que entran en contacto con la muestra, pues van a reaccionar y van a presentar cierta tonalidad
de color, ¿no? De color. Y en base a esa tonalidad, pues nosotros podemos determinar cuál es la concentración. Ok. La alcalinidad. ¿Quién me puede decir, cuando hablamos de alcalinidad, qué valores de pH podemos llegar a tener? En este caso sería mayor a 7, pero menor a 7. No, no, mayor a No, 7, pero está menor a bien, está 7 bien. Sí, sí, está bien. Muchas veces nos pasa eso. A veces nosotros tenemos el concepto eh, en nuestra mente y cuando lo decimos, lastimosamente, decimos todo lo contrario. No, pero sí está muy bien. La primera parte que dijiste, que es mayor a 7, está correcto. ¿Ok? Principalmente el pH sube, ¿ok? Sube por los elementos como los carbonatos, los bicarbonatos, el calcio, magnesio, el sodio y el potasio, ¿no? Estos son eh, componentes que hacen que el pH se eleve, ¿no? Esto de la alcalinidad, pues me permite a mí contrarrestar las reacciones de las bacterias ácidas, las, que hacen que mi pH disminuya, ¿no? Entonces yo por eso eh, tengo que estabilizar mi pH con la adición de estos compuestos, ¿no? La concentración de alcalinidad en un agua residual es importante en aquellos casos en los que se empleen tratamientos químicos en la eliminación biológica de nutrientes y cuando haya que eliminar el amoníaco por arrastre de aire. Entonces, aquí también, ahora me acuerdo del tema de las aguas industriales que tuvimos la oportunidad de hacer el muestreo y veíamos cómo el valor de pH se disparaba y era una cosa como que no tenía explicación, ¿no? Hasta que nosotros entramos al proceso y pues, se pudo observar cómo es que hacían el tema de la limpieza con hidróxido de sodio y eso era lo que hacía que el pH cambiara tanto. ¿Okay? La concentración de la alcalinidad, no, esto ya lo mencioné. ¿Okay? Bien, entonces este es el otro parámetro más que nos permite a nosotros poder tener una caracterización del agua, ¿no? Va ligado también directamente con el pH. Los cloruros, ¿okay? Los cloruros, otro parámetro de calidad son los cloruros. Estos proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan. ¿Okay? En el caso de aguas costeras, su presencia también es debida a la instrucción de las aguas saladas, ¿no? O sea, ahí vamos a tener una mayor concentración de cloruros, ¿no? Estos pueden ser cloruros de, bueno, el salado es el cloruro de sodio, la sal común que nosotros la utilizamos siempre para nuestras comidas, ¿ok? Y también tenemos lo que es el cloruro de calcio, ¿ok? Otras fuentes de cloruros es la descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales a aguas superficiales, ¿ok? Miren un dato interesante, las heces humanas, por ejemplo, suponen unos 6 gramos de cloruro por persona y por día. Entonces, multipliquemos eso por la cantidad de población que tiene un cantón, pues vamos a tener ahí aproximadamente una concentración más o menos de cloruros, ¿no? Y el pH, ¿okay? Siempre lo mencionamos, siempre lo nombramos, eh, el, el potencial de hidrógeno es una escala logarítmica que permite medir la concentración de iones de hidrógeno que puede contener una muestra, sea esta tanto como agua residual, agua potable o una disolución, ¿no? Por acción de un soluto
y un disolvente. ¿Ok? Bien. Creo que en esto no vamos a tener que ahondar tanto en el tema del pH. Sabemos que el pH para el agua potable está considerado como 7, un valor neutro. Y lo que son también el tema de los gases, ¿no? Me parece que estamos ya llegando a la finalización de la clase. Vamos a quedar en esta partecita de aquí, en el tema de los gases, pues espero que haya sido muy productiva la charla de hoy día. También espero que el tema del audio haya salido muy bien. No sé, de pronto ustedes me confirman si hubo una buena recepción, no hubo una buena recepción. Sí, una En buena la respuesta. mayoría, sí, sí hubo una buena recepción. Ok. Entonces, si tienen algo que acotar, algo que decir, algo que mencionar lo que acabamos en esta sesión que acabamos de, de participar, pues es ahora el momento. Pueden mencionar lo que ustedes consideren y estaré presto a escucharlos, ¿no? Sí, tengo una duda. Cuando mencionaba que había cambiado el parámetro del pH del agua porque utilizó un elemento alcalino, también podría eh, alcalinizarse el agua en las partes de las mineras o se suele también acidificar o depende de qué contenido utilice. Ya, va a depender mucho de la actividad, como les mencionaba, ¿no? En las aguas residuales industriales va a depender mucho de la actividad. En el caso que yo mencioné, cuando usaban este compuesto para el procesamiento, para la limpieza, que es hidróxido de sodio, ¿ok? Hidróxido de sodio, también la famosa lejía, conoce, ¿ok? Hacía que mi pH se incrementara, ¿no? Pero había periodos de tiempo en el que el pH nuevamente bajaba y yo tenía valores de 5.5, de 5, y ahí es donde yo decía, chuzo, pero ¿y ahora cómo hacemos? Estamos midiendo y en un mismo día nos pasa eso. ¿Ok? Va a depender mucho de la actividad. Si estamos hablando de la minería, pues debemos considerar cuál es el proceso que están llevando, ¿no? No solo el tema de la extracción de los minerales como tal, sino también el tema de la utilización del agua y de los compuestos que están presentes para eso, ¿no? Puede ser que estén usando ácido sulfúrico o ácido fosfórico o ácido nítrico. Entonces eso va a mezclarse también con el agua residual y va a existir una tendencia de disminuir el pH, ¿no? Va a ser mucho menor a 7. En este caso, sería que en el desfogue donde el cuerpo receptor de las aguas, temas de las aguas con la actividad minera, donde se vaya a tratar, me imagino que debe haber un espacio de tiempo que se debe regular en cual puede estar un poco alcalino o un poco ácido, pero que debe haber unos parámetros de ciertos tiempos. Claro, sí, exacto. O sea, va a depender, como te decía, va a depender para poder dar un criterio mucho más asemejado a la realidad, vamos así, o cercano a la realidad, vamos a tener que observar cuál es el proceso que ellos están usando para la extracción y para la limpieza del mineral como tal, ¿no? De la minería, ¿no? Y se usan grandes cantidades de agua para eso, ¿no? También otro factor que debemos tener en cuenta es el suelo, la caracterización del suelo. ¿Qué nutrientes pueden hacer que el suelo tenga un pH ácido? Y sí, muy bien lo que mencionas también, el tema
al momento de, me dijiste, al momento de disponer el agua del cuerpo receptor, ¿no? Sí, Sí, habría que tener tiempos en los que, o un plan de monitoreo en el que nosotros podamos verificar con qué condiciones estamos dando la disposición final del efluente. y en base a eso, ¿qué sustancias se debe aplicar, tanto biológicas como químicas? Bueno, en el tema químico podemos utilizar compuestos alcalinos para subir el pH. ¿Ok? Compuestos alcalinos para subir el pH. Y en el tema biológico, pues, ¿qué te podría decir en el tema biológico? Lo que pasa es que también son aguas de minería. Digamos, no solo en el ámbito de minería, por ejemplo, ponía por ejemplo minería, pero también puede ser otras actividades en las cuales se necesiten los organismos biológicos. Claro, así es. Bacterias que puedan hacer un efecto de neutralización. Hay bacterias nitrificadoras, hay bacterias que permiten subir el pH. Entonces, en el tema de bacterias, pues nos quedaríamos hablando. De largo. Exacto. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna otra acotación, alguna otra pregunta? Disculpe, el control de temperatura, ¿cómo se lo puede realizar? La temperatura. Sí. Con un termómetro podemos realizar las mediciones de temperatura. Eso se puede medir de forma in situ, puede haber puede determinarse un punto, ¿ok? Un punto específico en la etapa del tratamiento, o sea, tratamiento primario o a la entrada, tratamiento secundario, tratamiento terciario. Me parece que en la primera diapositiva había una imagen en donde estaba un chico con un mandil y estaba dentro del, llamémoslo así, dentro de la laguna, ¿no? Y ahí tomaba la medición, ¿no? Gracias. Ok. eh, ¿Alguien más tiene alguna duda? Déjenme ver si hay alguien escribiendo en el chat. ¿No? Bueno, si no hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos, estimados participantes. Nos vemos el día de mañana, 20:05. Una buena noche a todos. Ok, Gracias. muchas Hasta luego. gracias por todo. Pasen bien, tengan una linda noche. Igualmente.